Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Aquí por Color Visión analizamos los temas de interés nacional e internacional. No puedo dejar de mencionar una noticia penosa, triste para el país. Con sus virtudes y defectos, fue una de las personas que brindó momentos de alegría, de placer, de satisfacción a mucha gente de este país e internacionalmente también. El cantante, orquestista se le diría, Alex Bueno, quien falleció este jueves luego de una lucha contra una situación de salud que por muchos años tuvo dándole tormento a su vida y finalmente fue presa de problemas de salud. 62 años y es una pena, relativamente joven, un hombre, un adulto mayor, como se le dice, un adulto, ni siquiera mayor. Paz a los restos de Alex Bueno. Mientras tanto, aquí en el plano local terminan las elecciones de la UAS, como se había pensado. El plan anticrisis para enfrentar los problemas que nos generan los precios del petróleo, el aumento de los precios del petróleo, ya sigue un curso esperado en el Congreso Nacional, y el tema del Código Laboral vuelve a ser motivo de discusiones y todo esto, no solamente en el plano del Congreso, sino a nivel de fuera de ahí, en el plano político, en el plano del sector empresarial privado, en el plano laboral. Mi columna de esta semana la dedico al tema precisamente de este plan anticrisis. Analizamos en el último bloque la situación internacional con Julián Roa. Vamos a conversar sobre lo que está pasando en el Medio Oriente con la firma del acuerdo, las elecciones de Colombia, las elecciones de Perú, la visita de Antonio Guterres a República Dominicana y Haití. Todos estos y otros temas después de la pausa. Tras el Senado haber aprobado el proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, introducido por el gobierno que busca recaudar alrededor de 50.000 millones de pesos, la iniciativa va a la Cámara de Diputados, el órgano congresual que celebró hoy una sesión en la que decidía si aprobaba o rechazaba la propuesta fiscal del gobierno. La pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo ante la incertidumbre que reina en el mercado internacional fruto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que provocó un incremento en los precios del petróleo. Luego de que el presidente Luis Abinader propuso al gobierno como mediador entre las posiciones frontales que sostienen los empresarios y los trabajadores en los temas de la cesantía, la Cámara de Diputados aprobó extender el plazo de discusión de la Comisión Permanente de Trabajo del proyecto de ley de modificación al Código de Trabajo. El presidente de la República acaba de decir en este momento que la posición del gobierno es mantener como está al día de hoy la cesantía dentro del proyecto, tal y como está al día de hoy, pero sobre los otros aspectos que existen algunas divergencias, el presidente entiende que ambos sectores deben lograr algunos acuerdos sobre esa reforma, manifestó en un comunicado el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. El doctor Jorge Asjana David ofreció sus primeras declaraciones tras resultar electo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, destacando el respaldo institucional recibido inmediatamente después de conocerse los resultados de las elecciones universitarias. Asjana agradeció públicamente el gesto del actual rector Editrudis Beltrán, quien se comunicó con él para felicitarlo y reconocer su triunfo.
al igual que Elín Beltrán y el doctor Silverio, quienes expresaron su disposición a colaborar con la nueva etapa de la Academia Estatal. El presidente Donald Trump firmó un acuerdo con Irán que exige a Teherán reducir sus reservas de uranio altamente enriquecido y levanta las sanciones impuestas por Estados Unidos al país, lo que permite a Irán vender su petróleo libremente de inmediato en una importante concesión por parte de Washington, según detalles publicados por ambos países. El acuerdo inicial pone fin a la guerra y entra en vigor de inmediato tras la firma de los líderes de ambos países, según declaró en línea el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, quien ayudó a mediar en el acuerdo. El acuerdo exige el cese definitivo de las hostilidades e inicia un plazo de 60 días para negociar un acuerdo final sobre el futuro del programa nuclear iraní, aunque Trump dejó abierta la posibilidad de reanudar los ataques. Al parecer ofrece a Irán varias ventajas iniciales a cambio de muy poco. Se suponía que J.D. Vance pasaría la semana promocionando su nuevo libro, el tipo de evento que un posible candidato presidencial, como el vicepresidente, suele aprovechar para hablar ante un público amplio sobre su vida y sus valores antes de una campaña. En cambio, el lanzamiento del segundo libro de Vance, Communion: Finding My Way Back to Faith, ha quedado en gran medida eclipsado por otra cosa a la que ha puesto su nombre: el acuerdo tentativo para poner fin a la guerra con Irán. El vicepresidente republicano ha asumido el papel de principal defensor del acuerdo que él y el presidente Donald Trump firmaron con Teherán al conceder una serie de entrevistas en la que promociona el memorándum de entendimiento como un éxito y difunde un video en el que lo respalda. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó una contundente crítica a la Alianza Atlántica durante una reunión de ministros de defensa del bloque en Bélgica, al asegurar que durante demasiado tiempo la OTAN ha sido un tigre de papel y una vía de un solo sentido. En vísperas de la reunión cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en Turquía entre el 7 y 8 de julio, Hegseth exigió un cambio en las políticas de los miembros del bloque militar, tras cuestionar la evolución de la alianza tras el fin de la Guerra Fría. Según el jefe del Pentágono, al terminar aquel conflicto surgió una OTAN 2.0 que perdió su verdadero propósito y se distrajo en misiones ajenas al combate bélico. Asimismo, lanzó un fuerte reproche a los países europeos, acusándolos de permitir que sus presupuestos militares se desplomen bajo la excusa de la austeridad en defensa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El profesor Jorge Asjana ganó la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para un periodo de 4 años, hasta el 2030. Es un aspirante no nuevo, había aspirado en elecciones anteriores, recibió apoyo político de los diferentes sectores de la comunidad partidaria de la República Dominicana y se alzó con la victoria frente a Ángel Taveras, frente a Radamés Silverio, quien resultó en el segundo lugar.
Sin embargo, es motivo de alguna reflexión. Qué bueno que pasaron las elecciones sin mayores traumas. Fue clara la victoria del profesor Azana, se veía venir. Ahora los partidos, los políticos están disputándose en los medios de comunicación el sentir de la victoria. Todo el mundo apostó a esto. La alcaldesa Carolina Mejía emitió un comunicado reivindicando su apoyo para el triunfo del profesor Azana. Entonces, dentro del propio partido de gobierno, lo que se dice, ella es la secretaria general del PLD, del PRM, que se dice dentro del otro de los partidos que ese es una victoria del grupo hipolitista de Carolina Mejía frente a la unificación que está haciendo, las negociaciones que está haciendo o estaría haciendo David Collado con otras fuerzas internas del partido. La gente del PLD han saltado a reproducir alguna suerte de video de diciembre del año pasado, cuando decía Danilo Medina que él apoyaba, que el PLD apoyaba la candidatura de Azona. ¿Cómo que Azona, por Dios? De Azana. Y así anda por ahí la gente de la Fuerza del Pueblo también. O sea, que han convertido las elecciones de la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como ha sido tradicional, en un pulseo de la situación política de República Dominicana. Y esto, aunque los partidos y los dirigentes entienden que esto tiene le da un caché, realmente esto acrecienta la pena de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo sea un centro más político que académico, de donde salen unos entuertos. Yo soy guasdiano, para que no me vengan con, yo estudié en la UAS, yo soy guasdiano, a mí me gusta mi universidad, pero no tengo necesariamente que comulgar con una serie de cosas que pasan y han pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y están ahí, latentes todavía. Por Dios, latentes todavía, nuestra UAS. El tema del Código Laboral ha vuelto a ser motivo de discusión. Los empresarios han insistido en que no se le dé el paso final para una aprobación por el tema de la cesantía principalmente, y algunos otros puntos que los empresarios reclaman como que significan un revés para sus posiciones empresariales. Parece que iba todo caminando para que la Cámara de Diputados lo aprobara y todo, pero ellos insistieron en que se hicieran nuevas reuniones. Tienen un montón de tiempo dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no llegan a una conclusión. El presidente Luis Abinader le puso la tapa al pomo el miércoles o el jueves, martes o miércoles de esta semana. Una declaración pública, estando en la conclusión de una inauguración, los periodistas le preguntaron y él dijo que la posición del gobierno ha sido, palabras más, palabras menos, ha sido y se mantiene en que la cesantía, el tema de la cesantía no se toque, que se mantenga la cesantía como una conquista de los trabajadores, por lo menos en este momento, con la reforma que se está haciendo del código, y que más adelante se verá ese tema. Pero que eso no debe de tener el código. Los empresarios reaccionaron inmediatamente, pero de una forma muy política y diplomática. Dicen que eso es bueno porque esa posición no es mala, porque a final de cuentas eso lo que debe abrir es el debate nueva vez para discutir qué se va a hacer. Ese es el tiro de gracia
a las aspiraciones de los empresarios para lograr lo que ellos han pretendido, que hayan algunas variaciones, ya no solamente que se elimine la cesantía, porque ellos sí hay que reconocer que el empresariado dominicano ha hecho propuestas buscando una vía o vías de avenencias para hacer algunos cambios y modificar el status quo del tema cesantía pura y simple como está contemplada en la ley. Han propuesto que un seguro de desempleo, que no tengan solamente 10 días, que ella tenga la obligación el patrón de entregar los recursos de la cesantía cuando despide a una persona, que puede ser 3 meses, que puede ser 6 meses, que debe otra propuesta, que haya un tope, que no sea todo el tiempo. Claro, el que tiene, hasta cuando se apruebe la ley, si eso se hiciera, tiene su tiempo ganado, pero que a partir de ahí no sea todo el tiempo que usted esté trabajando, que vaya acumulando una cesantía, sino que tenga un tope. Salarios hasta 3 años, hasta 5 años, ya pum, y ya de ahí para adelante, ese es el salario máximo para un pago de cesantía en caso de desahucio. O sea, ellos han hecho propuestas. No se puede decir que han tenido una posición intransigente, cerrado, como la que han mantenido los que representan la parte laboral en el Consejo. Porque déjenme decirle, yo vuelvo e insisto, yo no sé quién le dio a Del Río, Gabriel Del Río, y a mi amigo Pepe Abreu, quien le dio mi representación para que ellos me representen ante los estamentos de decisión del país como representante de los trabajadores. Yo no sé de dónde sacaron ellos que ellos me representan a mí. Yo nunca he votado en favor de eso. Ni nunca se ha hecho una votación, ni nunca se ha escogido, ni pertenezco a un sindicato para que ellos lleven la voz cantante en mi nombre. Y como yo, la generalidad de la sociedad. Pero así funciona ese procedimiento. El tema está en discusión nueva vez y lógicamente va a ser un tema que no va a dejar buen sabor al final de su jornada. Mientras tanto, el plan anticrisis que presentó el gobierno desde la semana pasada ha corrido una suerte rápida en el Congreso Nacional, un Congreso controlado cuantitativamente por el partido de gobierno. En el Senado y en la Cámara de Diputados son mayoría absoluta. Fue aprobado de una forma rápida en una comisión bicameral que lo conoció en 48 horas y rindió un informe positivo y se aprobó en el Senado de urgencia este miércoles, para no darle mucha vuelta, y se mandó a la Cámara de Diputados. Y el planteamiento es aprobarlo en la misma forma, rápido, y ponerlo en ejecución. Un plan de gobierno, un plan de anticrisis que hay que, de manera responsable, decir que es un plan ajustado a los requerimientos de una necesidad y de una emergencia que está viviendo República Dominicana a propósito del aumento de los precios del petróleo provocados por la guerra de Medio Oriente. Los que han estado diciendo lo contrario, que ese plan no sirve, que no se ha hecho ningún plan, yo personalmente me apeno. Hay una situación nacional que está por encima de los pareceres partidarios. Marca la realidad de la situación de la economía dominicana. Han pretendido azuzar a la gente contra esas medidas y eso solamente provoca intranquilidad sobre la paz social que vivimos en República Dominicana, que es uno de nuestros atributos principales, nuestra carta de presentación principales. Esa estabilidad social que genera, esa estabilidad política que genera esa estabilidad en la economía, que nos permite sentarnos y discutir los temas, trazar planes y buscar de aquí, buscar de allí, hacer esto y hacer aquello. No por la imposición
Así se ha manejado el tema. Fíjense que una de las cosas que tiene precisamente este plan que se ha estructurado, que se ha elaborado, plan anticrisis, es que el presidente Luis Abinader no es quien ha hecho los planteamientos ni las presiones directas como estructura de gobierno ni como jefe del Estado. Ha puesto el tema en manos de la autoridad que maneja la economía nacional, encarnada en el ministro de Hacienda y de Economía, Magín Díaz, y de la gobernación del Banco Central, que ha sido un apoyo y un brazo apoyo trabajando unido en este proyecto, encabezada por Héctor Valdés Alviso. O sea, se ha visto una estructura armónica del sector económico oficial para hacer las presentaciones, dar las explicaciones públicas. Ya Magín yo creo que no le queda ningún sitio donde acudir dentro de los estamentos mediáticos principales del país para dar todas las explicaciones, someterse a todos los cuestionamientos y todas las entrevistas que sean necesarias y contestar cada una con la característica que tiene de no rehuir ninguna pregunta ni ninguna situación. Y es como debe ser. Yo creo que esta vez la oposición dio un FAO. Y que si bien hay sectores que indican que van a sufrir en alguna parte los rigores de las medidas anticrisis, no es menos cierto que está claramente entendida la razón y que es una realidad y un compromiso de todos. Punto. Sobre ese tema dediqué mi columna de esta semana en el Listín Diario. Se llama igual que este programa, Oye País. Y hago un análisis, un comentario sobre la responsabilidad que se ha tomado ante la crisis. Y pondero cómo se ha manejado el tema. Comparto con ustedes mi columna del Listín Diario de esta semana, Oye País, titulada Responsabilidad ante la crisis. La crisis económica que amenaza a República Dominicana, a consecuencias de la inestabilidad que provoca los vaivenes al alza de los precios del petróleo, requiere de medidas responsables, de conjunto, de su liderazgo de la sociedad. De manera sostenida, con altas y bajas, República Dominicana mantiene una estabilidad social, política y económica envidiable en el concierto hemisférico y cabecera en la región. Por ello, estamos obligados a enfrentar como sociedad y con todas nuestras fuerzas esas amenazas para evitar revertir el camino de desarrollo que transitamos. Estamos recibiendo los primeros efectos de la crisis que provoca el alza de los precios del petróleo. Las medidas anunciadas para enfrentar la crisis están diseñadas de manera que reparte el sacrificio de todos, pero también nos propone un plan hacia una reorganización de nuestro aparato productivo y tributario. Y el gobierno se constriñe para poder mantener los programas de asistencia en favor de los sectores más vulnerables económicamente de la población. Por ello es correcta la observación del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, de que es preferible tomar hoy las medidas de contención que hacerlo obligados en medio de la crisis bajo la presión social. Por ello, las medidas anunciadas han recibido un respaldo de la generalidad de los sectores de la sociedad. En el otro extremo, irresponsable y penosamente, sacan la cabeza representantes de sectores de la política partidista de oposición que buscan, como de costumbre, pescar en río revuelto, pretendiendo hacerse los graciosos, asusando con engañifas a la población
contra el status quo. Por suerte, pocos le creen y menos les hacen caso. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como lo decía en el bloque anterior, el tema de los acuerdos llegados en la situación de guerra de Medio Oriente significa un alivio para el mundo. ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Cómo va a durar? ¿Debió haber comenzado? ¿Debió haberse dilatado tanto? Uno no sabe, a final de cuentas. Los días, semanas, meses por venir, años por venir quizás, serán los que marcarán realmente el punto de inflexión a que hemos llegado ahora con esta firma de un acuerdo que se firmó Donald Trump sentado, almorzando, cenando con el presidente Macron allá en Versalles. Y el de Teherán, sabrá Dios en qué jurunela estaba metido en el momento en que estampó la firma. Así anda el mundo. Quien lo analiza y quien nos da detalles de esta situación y sus implicaciones, Julián Roa, nuestro analista de política internacional, como cada semana aquí en Oye País. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. ¿Resolvimos el problema entonces? Yo creo que si usted me pone a hacer un análisis simple y llano, Irán le fue mejor que si hubiera ido a la guerra por sus propios medios o tenía la intención de la guerra. Creo que el gran victorioso de esto es Irán. ¿Qué crees? No significa que Estados Unidos no gane, pero Estados Unidos gana tiempo. Y es también lo que necesita Irán, ganar tiempo. Este es un acuerdo para salir del atolladero en que se metieron. Del impasse en el que se encontraba. Son 14 puntos, por supuesto, y le acabo de decir, Irán le ha resultado mejor que todas las negociaciones que ha tenido hasta ahora. En términos de la conquista, Estados Unidos, insisto, ha ganado tiempo. ¿Cuáles son esos acuerdos? Primero, la eliminación de todo tipo de trabas para la exportación del petróleo iraní a nivel mundial. Segundo, la eliminación de las restricciones colocadas, inclusive el bloqueo comercial por Naciones Unidas, el levantamiento de la sanción. Tercero, todo esto debe pasar un plazo de 60 días. Resolver el tema de el material nuclear, el uranio enriquecido que se encuentra. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? El acuerdo es que en un plazo de 60 días se defina si la destrucción por parte del organismo internacional nuclear o si la salida hacia un país que todavía no se decide. Pero eso se va a hacer en un plazo país neutral, ya no hay países de neutrales. 60 días. El cese al fuego, por supuesto, no solamente en Irán y en Estados Unidos, sino en una zona remota que es el Líbano. Lo dice de una manera u otra. Desde el primer punto, y lo fue repitiendo, eso de que el tema del Líbano estaba involucrado. En pocas palabras, Estados Unidos ha negociado por Israel. Ha asumido la responsabilidad de que Israel no va a atacar al Líbano y va a retirarse de los territorios del Líbano en los próximos 60 días. Y por supuesto, o sea, yo creo que la parte más compleja, difícil de cumplir, compleja, sí, porque le está exigiendo al Estado judío que lo haga, pero Hezbollah, que la parte contraria, no es un Estado. Por lo tanto, usted no lo puede poner a comprometerse a nada. Esa situación entre Hezbollah e Israel no responde directamente a lo que hace Estados Unidos e Irán, que sí actúan por sus propios estados.
Claro, el acuerdo plantea eliminar el estímulo financiero que produce Irán a Hezbollah y a los grupos de este tipo. Pues eso nunca ha sido la bolsa de valores. Nunca ha sido otra cosa de otro. Ni el dinero se lleva de manera directa. Pues te digo, eso no es la bolsa de valores, que tú vas y recoges. Y algo muy importante es, dentro del plazo de los 60 días, colocar una especie de negociación para la administración del estrecho de Hormuz, para tener cierto tipo de tutelaje, que en este caso será entre Irán y la República de Omán. Algo que era de aguas internacionales, sucede que ahora podrá ser un punto clave en la administración iraní. Omán es un territorio pequeño, Sí. es un territorio que se ha manejado con cierto grado de alejamiento de los conflictos de Medio Oriente. Usted no puede colocarlo en el ámbito del chiismo, como tampoco, aunque la mayoría es sunita, pero no es radical. Es un país que se ha manejado de bajo perfil. En pocas palabras, no veo cuál es el gran beneficio para Donald Trump. Y algo muy importante, es una especie de inversión, no se habla de compensación, sino de inversión por parte de Estados Unidos y sus aliados de cerca de 300 mil millones de dólares para la recomposición de los territorios iraníes. Parte de lo que Donald Trump había dicho es que con el gobierno de Obama, los acuerdos nucleares, dentro de los acuerdos estaban 1.300 millones de dólares. Pero estos son 300.000. Sí. Es como una especie de pago por la guerra. No tiene ese nombre, pero en sentido general es el tema. En pocas palabras, lo que ha ganado Trump son estos 60 días para ver cómo sale del marasmo en que se ha metido con la guerra. Ya tiene sus críticas. Principalmente a lo interno de los Estados Unidos. Ya tiene sus críticas. De hecho, parte del Senado ha planteado hacer un hearing con todos los negociadores. O sea, ¿qué fue lo que negociaron? ¿Cuál es la ventaja de Estados Unidos? En este caso, eso va necesariamente a mellar la reputación de Donald Trump. Y algo que usted planteó, el acuerdo se firmó en el Palacio del Versalles, por parte de Donald Trump. Y va a ser firmado el próximo viernes, va a ser firmado ya, Estados Unidos lo firmó. Oficialmente. Va a estar presente el presidente Vance y el presidente del Parlamento iraní, que se lo va a firmar el próximo mes en Suiza. Sí, in situ. Habría que ver cómo termina todo, pero la impresión a prima fase de estos 14 puntos es que Irán ganó una guerra que no fue quien buscó la guerra en este caso. Ahora, lo interesante es el futuro inmediato. Por cómo se ha manejado esto en las formas altisonantes de parte y parte, no es un grupo que se ha sentado y ha discutido con capacidad de decisión. Así es. Si esto es esto, esto es esto, esto es esto, este punto no va, este punto le quitamos esta coma, le quitamos este punto. Eso ha sido entre provocaciones, entre insultos, entre amenazas, entre bombardeos eventuales. Y uno ve entonces que es muy frágil todo lo que queda allí. Por lo menos hay un alto al fuego. Por eso no se habla de un acuerdo, sino de un entendimiento. Sí. Un memorándum de entendimiento, porque en caso de cumplirse los puntos, entonces el acuerdo será en 60 días. Sí. Lo difícil es que se cumplan, lo confieso. Ahora, también me deja en el aire, a mí, el hecho de los vecinos circundantes, no solamente en el caso de Israel, sino que Irán en un momento determinado ha atacado a otros de los vecinos. O sea, ¿en qué posición quedan estos vecinos contra un Irán que es capaz de atacarlos a ellos? Entonces, ¿cuál es su protección, por así decirlo? O sea, es una situación compleja todavía ahí. La posición geopolítica de Irán ha mejorado innegablemente. Si Irán ha sido capaz en una guerra de negociar y sentar en una mesa a los Estados Unidos, significa en la conciencia del iraní de que Irán está a la altura de Estados Unidos. Significa que su imagen interna del gobierno va a fortalecerse. Sí, eso es va claro. a disminuir la disidencia y, por supuesto, los vecinos van a entender que tienen al lado un país que fue capaz de no permitir que Estados Unidos hiciera lo que le diera la gana. La posición iraní va a mejorar, por supuesto, y va a generar cierto tipo de admiración por algunos de los países árabes. El caso de Qatar va a ser un país aliado a Irán, no le quepa la menor duda. Siempre lo ha sido, pero ahora con mayor fuerza. Y los demás van a tener una especie de reserva.
van a pedir mayor protección militar por parte de los Estados Unidos, y un modo u otro va a atemorizar a toda la región. Israel, que es la incógnita de cómo va a seguir los procesos de Israel, porque Israel no solamente ha estado involucrado en este caso de guerra, sino que ha estado involucrado en el Medio Oriente en una guerra permanente por muchos años. Por una razón de subsistencia, por una razón de enemistad, por una razón de demostración de fuerza, por lo que tú quieras. Pero es una realidad. Hay un actor que no hemos mencionado, que ha sido uno de los países más beligerantes contra los Estados Unidos. Se llama Siria. Desde aquellos tiempos de Hafez al-Assad, ¿te recuerdas? Sí. Los años 70, aquella famosa escuela creada para los grupos terroristas, esas cosas. Pero Siria ha cambiado, de hecho. Su presidente estaba en Casablanca, ¿te recuerdas? Claro. No solamente eso, en medio de la discusión, Donald Trump le dice a los judíos, apártense que yo voy a hablar con mis amigos de Siria para que se encarguen de Hezbollah. Entonces significa por que Dios. Siria va a jugar un papel importante en el control de Hezbollah. El problema está en que Hezbollah respeta inclusive a Siria. Hezbollah es un grupo con una mentalidad radical, innegable. Con razón o sin ella, Hezbollah entiende, y en un acto de locura, que el Estado de Israel no debe existir. Y eso es una quimera. Cualquiera que quiera alguna paz en Medio Oriente tiene que contar con Israel. Es verdad que debe contar con un Estado palestino, pero no puede jugar a la desaparición de Israel. Significa esto que estos grupos van, de una manera u otra, a buscar la manera de que este acuerdo se rompa. Por el lado de Hezbollah. Por el lado palestino, en el caso de Netanyahu, el primer ministro ha sido una derrota, en sentido general. Y va a envalentonar los grupos internos contra Israel, dentro del propio territorio judío. Es una tregua muy frágil. Es un memorándum de entendimiento muy frágil, con muchos actores en el medio. Habría que ver, y por supuesto con el actor principal, que en este caso es Donald Trump, con una mentalidad eminentemente inestable. Pues incluso cambia de hoy a mañana. El texto del acuerdo es muy ambiguo en muchas cosas, solamente son declaraciones de intenciones prácticamente en muchas de las cosas. Yo me lo puse a leer, me lo leí de arriba para abajo y de abajo para arriba para entender algunas cosas. Así es. Y no había una sustancia clara de que esto por esto, esto por esto. No. Es un decir. Además, vuelvo y te digo, hay responsabilidades de terceros que van muy por encima incluso de los dos firmantes. Esto puede, por eso se habla de los 60 días. Las elecciones del Parlamento judío se celebran en este año y podrían llevarse a Netanyahu del poder. Y las es casi seguro. Y las de Estados Unidos también. Son en noviembre. Sí. Es casi seguro. Eso significa que tanto el Likud como los grupos ortodoxos en Israel pudieran volver a ver. El tema de la guerra los afianza, el tema de la paz los debilita. Sí. Y podríamos volver a ver un moderado siendo como primer ministro de Estados Unidos. Habría que ver. Pero algo va a cambiar, no cabe duda. Sí, y va a cambiar también en Estados Unidos la correlación de fuerzas internas, no solamente por el proceso de las elecciones, pero con la influencia de esta situación va a cambiar. Recuerde que esta semana se celebró una de las elecciones. Comenzó el proceso de la selección de los candidatos a las elecciones de noviembre. O sea, las primarias. Las primarias en los Estados Unidos. Este es el pequeño martes, como le llaman. Algunos estados celebran la elección de sus candidatos el martes pasado, y luego viene el supermartes, que se celebra el mes que viene, donde ya la mayoría de los estados escogen sus candidatos. Lo que se ha celebrado hasta ahora, ha habido una influencia de Donald Trump, innegablemente, en el Partido Republicano. Me explico. Habría que ver, pero creo que de una manera u otra esto va a hacer que el núcleo duro de Trump se agrupe para ganar la mayoría de las candidaturas. Claro. Eso para luego ver cómo se consigue el Senado, que es el órgano de control. Sí. Y el Senado es más complejo, porque el Senado casi siempre va a la par. Por el proceso de dos senadores, y siempre es para tener un equilibrio entre una fuerza y otra. En Estados Unidos los miembros de la Cámara de Representantes se eligen cada 2 años. Sí, un tercio cada 2 años. Exacto. El Senado cada 6. Sí. Significa que el senador, como el propio sistema constitucional norteamericano, tiene más tiempo, es más sosegado, sus decisiones son con más calma. Debe ser el órgano de censor y regulador del Estado norteamericano, así como está hecha su constitución.
Fíjese que inclusive el presidente del Senado es el vicepresidente Sí, de los el Estados presidente ad Unidos. hoc, sí. Sin embargo, Ellos tienen un speaker, pero al final quien decide inclusive con el voto de decisión cuando hay un empate es el vicepresidente de la República. Sí, que incluso tiene un asiento Claro, arriba. más alto. Sí, va más Así alto que es. todos. Hay 2 senadores por cada estado. Hay un senior, que es el de más edad, y hay un junior. El de más edad no, el que generalmente se elige primero. Y eso genera un tipo de compensación. Sí. No importa el tamaño del estado. Sí. California, por ejemplo, tiene 57 delegados, 57 representantes, pero tiene 2 senadores. 2 senadores. Igualmente que Rhode Island o que Sí. Iowa. No importa el tamaño del estado, hay un contrapeso en el Senado de los Estados Unidos. No así en la Cámara de Representantes. ¿Qué pasaría si Trump pierde ese control? Bueno, va a haber Que mayor... es precario en cierto modo, Así es. porque hay republicanos que le Sí. votan en contra a posiciones Sí. de la Casa Blanca. Bueno, no solamente si pierde el control, va a haber mayor presión sobre su administración, pero él podría perfectamente ser juzgado por decisiones que ha tomado y que el Senado no ha discutido, por un tema de ponerse de acuerdo, pero podrían discutirse. Y él podría terminar en una especie de impeachment, un juicio político. Si pierde el Senado, es casi seguro que vaya a ir a un juicio político. Terrible. Mientras tanto, lo que está en juicio político en América Latina son las elecciones de Colombia y de Perú. Pues las elecciones de Colombia son para este domingo. Sí, así es, domingo Pero, 21. sí, pero veamos qué pasa con las elecciones de Perú finalmente. Porque todo indica que Keiko Fujimori Sí. se alza con el poder. Así es. Pero con un margen tan precario que una revisión de votos va a mantener mucha tensión, aunque no varía Claro, a final de cuentas, claro. pues va a mantener mucha tensión porque podía haber un cambio. De hecho, el candidato opositor, Roberto Sánchez, ha admitido la derrota frente a Keiko Fujimori. Aunque él ha pedido la impugnación de los votos en el exterior, que son mayoritariamente de Keiko Fujimori, ya ha aceptado su derrota. Le ha pedido inclusive que dentro de sus decretos esté la amnistía al expresidente Pedro Castillo. Perú, ¿a qué va? Bueno, tiene una ventaja de estabilidad. Va primero hacia las posiciones conservadoras, pero, insisto, dentro de eso tiene una mayoría en el Senado. De 60 miembros del Senado peruano, Keiko tiene 43. Una mayoría aplastante. Tiene mayoría. Significa que eso va a evitar ese proceso de inestabilidad política en el Perú. Bueno o malo. Sí, mantiene esa cohesión. Sí, de ese claro. control. Bueno o malo, pero no existe esa inestabilidad de la muerte súbita, Sí, no. de ese control constitucional para la destitución del presidente. Y le sacaría un poquito el pie Claro. de la cárcel Totalmente. y pondría a los dos en palacio. Así es. Digo yo. En cierto modo, exacto, correcto. Tendría la mayor influencia Sí. en el Senado peruano y eso va a darle estabilidad política al Perú. No estoy diciendo que las medidas que vaya a tomar sean liberales y nada. Va a gobernar como ella ha dicho. Sí. Y es la única forma de poder Claro, hacerlo totalmente. para poder tener incluso el apoyo de su Senado. En los últimos 10 años el Perú ha tenido 8 presidentes. Sí. Y ahora tiene un parlamento bicameral otra vez. Sí, claro. Porque yo le decía a usted, por ejemplo, el caso de Bolivia, cuando los partidos tienen, o los gobiernos tienen asambleas, que es el caso, por ejemplo, de Cuba, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, las decisiones son muy rápidas en tomarse. No hay un filtro que pueda... Que haya ese contrapeso. No hay ese contrapeso congresual, Sí. sino que en una asamblea se decide todo. Y eso era parte de la inestabilidad del Perú. Ahora no. Ahora con una Cámara de Diputados y un Senado separado va a ser más difícil. Por lo menos hay un tiempecito que puede correcto. mediar para pensar las cosas. Para mantener y generar algún tipo de proceso de inestabilidad. Sí. Perú es un país eminentemente indígena, como le decía hace unos días. Más del 73% o es indígena o es mestizo. Sí. Y apenas un 5, un 7% es blanco. Y el caso de Fujimori es un 0.17%.
Es algo mínimo. Con Keiko Fujimori gobernará, por supuesto, los gobernantes tradicionales en el Perú. Eso es bueno y es malo en el sentido de reivindicaciones sociales, pero, como le dije anteriormente, va a ser más estable el gobierno. Puede venir más estabilidad. Claro. Colombia, el domingo. Iván Cepeda, Abelardo del Espriella. Sí. Bueno, las cosas no están tan fácil como se veía. Inicialmente se veía un Abelardo del Espriella avasallador, ganador seguro. No digo que no vaya a ganar, pero no lo hará con el margen que se veía inicialmente. Aunque tiene el apoyo en este caso, del líder conservador Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, la verdad es que ha habido una especie de temor de la sociedad colombiana con relación a Espriella. Anular los acuerdos de paz que se hicieron, anular la jurisdicción privilegiada y volver de nuevo a una confrontación de la sociedad colombiana. No todo el mundo está dispuesto a aceptar eso. Y hasta se ha hablado del buquerismo. Correcto. No significa que él no pueda ganar, él es el favorito, pero no es tan fácil como se ve inicialmente. Y ahí está metida la mano de Trump también, de Estados Unidos. Es un outsider en el sentido general. Sí. No era el caso de Iván Duque. Iván Duque respondía directamente a Álvaro Uribe. A Álvaro Uribe. Sí, es un peón de Álvaro Uribe. Igual el actual presidente, Gustavo Petro, mantenía una relación armónica. Tiene los grupos que tiene a quien él lidera. Este es un outsider. Este tiene que armar un equipo. Este tiene que armar un equipo no solamente gubernamental, sino también social. Eso en cierto modo va a liberarle las manos, hay que decirlo. Va a tener un Congreso en contra. El Congreso, que acaba de pasar, es un Congreso de mayoría petrista, como le dicen. El gran ganador de las elecciones congresuales fue Gustavo Petro. Significa que habría que ver cómo se maneja este joven, que no es tan joven, un hombre, creo que tiene 50 años ya. 50 años. Es un abogado, empresario, multimillonario. Sí, tiene hasta un parecido con Bukele. Ha sido el abogado, fue el abogado de las AUC, de las autodefensas colombianas, que es el grupo paramilitar que en Colombia, y lo mismo que hizo la guerrilla, sí lo hizo la AUC. Hizo grandes asesinatos en Colombia. Sí, se habla de que estas acciones de profesionales de Espriella es lo que le ha dado fortuna. Sí, innegable. Sí. Que innegable. Ha sido un abogado exhibe jet privado y esas cosas sin tener una fortuna de origen. La fortuna la ha hecho él y la ha hecho con grandes casos en Colombia. El caso usted recuerda, fue el abogado o es el abogado todavía de el venezolano, del colombiano nacionalizado, Alex Saab, que es el gran, ya lo ha reconocido él, no lo digo yo, fue el gran lavador del liderazgo del chavismo. Y por eso está preso en Estados Unidos. Correctamente. El caso Rendón, el abogado colombiano, fue este joven. Significa que ahora él tiene un gran discurso. Habría que ver cómo ese discurso se convierte en realidad. Pero quizás hay que ver también, después que pasen las elecciones, yo diría ya la semana que viene, porque esto es rápido, analizar hacia dónde puede dar un giro de nuevo Colombia hacia la derecha después de Petro en la izquierda. Colombia no es Salvador. No, totalmente. Entender que este señor puede hacer en la práctica un Bukele es un error. Él ha hablado de su admiración por Bukele. Sí. Pero no, espérate, son cosas muy diferentes. Además, claro, escenarios muy diferentes. Totalmente. Sí. El Salvador y Nicaragua son las partes más pobres de Centroamérica. Es un país pequeño. Y va sumido en una violencia ancestral después de las guerrillas del castrismo. Los costarricenses dicen que jugar en fútbol en El Salvador es complicado, porque si se patea duro la bola sale del país. Pero son diferentes. La sociedad colombiana es una sociedad madura. Es una sociedad que ha visto regímenes democráticos reales, que es verdad que ha tenido dictadura y que desde Rojas Pinilla de los años 50 hasta acá,
pero ha tenido grandes presidentes. No, y además que ha Es vivido una sociedad firme. y ha transitado un proceso de democracia sobre la presión de la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares, o sea, de una situación difícil. Sí, claro. No ha sido todo miel sobre las hojuelas. Habría que, le repito, no tiene una estructura política per se. La está armando. Y la está armando. Ojalá Iván Duque no termine siendo una especie de gran presidente delante de este señor. Habría que ver. Y eso pero es un outsider. Y eso sí sería terrible. Sería porque terrible. Porque si hay alguien mejor que Totalmente. Iván Duque. Si hay alguien peor que Iván Duque sería un poco difícil. Sí, pero así es. Haití, no podemos dejarnos terminar sin mencionar la visita de Antonio Guterres a República Dominicana. Así es. Tuvo más tiempo en República Dominicana que en Haití. Sí, claro. En Haití tuvo un par de horas. Un tema de olfato. Sí. No, y de decir, estamos aquí. Digo, por un tema de olfato. Sí. Él no solamente pudo ver la miseria, sino que pudo olerla, sentirla. Y utilizó una palabra devastadora. Habló de ¿cómo fue la palabra? Como inaceptable o algo así. La miseria del pueblo haitiano. Sí. Mantiene, no sé si Naciones Unidas seguirá promoviendo eso. Recuerde que las elecciones eran en julio de este año. En Haití, una después locura. De agosto, luego se pasó a octubre, septiembre, a noviembre, y ahora va a ser en el mes de diciembre. Eso seguirá cambiando. Pero, vuelvo al tema, Haití no es un tema neurálgico para Naciones Unidas. Es un pobre pueblo, de los tantos que tiene África. Muy cerca de Nueva York, donde está la sede de Naciones Unidas, pero más nada. Mientras haya un control migratorio sobre Haití, Haití seguirá siendo una especie de pena para América Latina. De hecho, de ejemplo de lo que no debe ser. De lo que no debe ser. Además, Haití, y esto es algo con lo que no comparto, por supuesto, la comunidad internacional ve y tiene la percepción de que la solución de Haití debe ser la República Dominicana. Claro. Algo totalmente inaceptable. Claro. Primero, son dos sociedades distintas. Radicalmente diferentes. De al cielo a la tierra. Pero eso no se ve desde fuera. Ellos entienden que es un pedazo de tierra igual y que deben estar juntos. Que es un tema de tiempo. Que es un tema de una gran mano de obra haitiana es dominicana. Perdón, la gran mano de obra en territorio dominicano es haitiana. No hay mayores conflictos. Hay cierto tipo de armonía, hay grandes remesas. En pocas palabras, la comunidad internacional irresponsablemente, con mucha irresponsabilidad y de manera cruel, ha abandonado su suerte a Haití. Y Haití es un peligro. Si para alguien es un peligro realmente la situación haitiana, es para la República Dominicana, que no podrá cargar de ninguna manera con esa crisis haitiana. Es una decisión que se ha tomado desde mucho tiempo, que nunca se le ha dado beligerancia. Así es. Pese a las coyunturas que ha seguido esta situación de nacional e internacional. No le gusta a la gente, pero Haití no es para una democracia. Por ahora no. Haití, le guste o no, necesita a alguien que lo controle, que lo regule. Usted dirá un dictador, no lo sé. Sino un dictador, un fideicomiso internacional. Alguien realmente, unos cascos azules de 20 años. Cascos azules y una administración que maneja Haití por 20, 30 años, en lo que logra sembrar esa semilla de la democracia y el tema de la gobernabilidad en Haití. El Haití per se ya no se gobierna. No, qué complicado. Ni tiene manera de cómo hacerlo. Yo le voy a hacer una pregunta final. Si usted quiere la contesta, si usted no la contesta. Usted que sabe tanto de tripa, le voy a pedir que me desenrede este mondongo. ¿Qué es de barbecue? Bueno, ese es un mejor ejemplo de Haití. Debe estar en Haití. Eso es un dron. No se utiliza un dron para muchas cosas. No se utilizó para, Pero se ha salido de los medios, porque él era un hombre mediático realmente. Eso es una llamada de teléfono, para que usted tenga una idea. Una llamada de Washington. Te esperamos aquí o te retiras. No tiene que hacer más nada. No hay que pelear ni hacer nada. Pero repito, hay una especie de abandono, no solamente de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional, incluyendo, por supuesto, América Latina. Mientras no le moleste, no va a haber problema. Sí. Quienes tenemos que observarlo siempre somos los dominicanos. Claro. Para nosotros sí es un verdadero peligro. Un peligro. Un peligro latente, real. Y entender los dominicanos que la solución de Haití no está a la vista en estos momentos. Tenemos que seguir defendiendo el tema de la soberanía y el tema de la frontera.
Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Analizamos la situación internacional. Qué buenas informaciones, qué buenas explicaciones de lo que uno ve en los medios, pero hay que meter el bisturí para poder entender a veces muchas cosas, como ese lío de Haití, como el lío de Medio Oriente, y qué no decir de Perú y de Colombia, que son los temas que hemos analizado en esta noche. Gracias por su compañía. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Gracias, don Julián. Exacto.